Vamos a ir esta oportunidad a Mateo capítulo 5, por favor, hermanos, en el verso 1. El Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a iniciar la lectura bíblica ahí. Como ustedes saben, cada uno de los evangelios es una corta síntesis panorámica de todo aquello que Jesús hizo y enseñó y vivió durante los por lo menos 3 años de ministerio, pero fueron 33 años de vida que él tuvo acá. Y es muy importante ir a la Escritura y sobre todo ir a lo que Jesús dijo. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócesen y alégresen, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El evangelista Mateo, hermanos, está escribiendo su evangelio a una audiencia particular. Esa audiencia es judíos, hebreos. ¿Por qué? Porque la temática de Mateo, su propósito es presentar a Jesús como el Mesías esperado, como el ungido, como el enviado, como el elegido. Esta terminología que estoy usando era la que en el Antiguo Testamento, hermanos, se desarrolló. La palabra Mesías viene del griego, cuyo significado es el ungido, el enviado, el elegido. En griego es Cristo. Entonces en el griego es Cristo y en el hebreo Mesías. Ambas palabras significan el ungido, el enviado, el prometido, el profeta. De todo eso se hablaba en el Antiguo Testamento, o los antiguos así lo desarrollaron. Cuando Jesús entra en escena hay una gran expectativa de lo que iba a suceder. Había un contexto. Mateo está escribiendo y relatando en un contexto de expectativa que el rey prometido, el hijo de David, el descendiente y simiente de Abraham y simiente de la mujer, estaba viniendo a la tierra. Entonces, hermanos, cuando Jesús aparece en escena, hay toda una serie de aspectos culturales, religiosos, espirituales, políticos, militares. El imperio romano es el que está gobernando en esa época, ese es el entorno. Entonces hay una serie de expectativas, pero sobre todo en el pueblo de Dios, pueblo judío, en la tierra de Israel, donde ya habían regresado ellos del exilio, habían pasado 400 años sin escuchar a ningún profeta. No había voz autorizada de Dios. El último que habló fue Malaquías. Esa paginita que usted tiene al final del Antiguo Testamento, que es el capítulo 4 del profeta Malaquías, lo que usted dura son segundos nada más, y luego donde usted dobla la hojita, dice Evangelio según San Mateo.
o el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que usted dura segundos, en la historia son 400 años de silencio. No hay profeta, no hay más palabra de Dios. Entonces se desarrollaron toda una serie de expectativas, sobre todo los rabinos, los escribas, los saduceos, los fariseos. Son términos que los conocemos en el Nuevo Testamento, pero fueron movimientos que se fueron desarrollando con el tiempo. Con la muerte del último profeta, empezaron a desarrollarse. Y se desarrollaron una serie de creencias, una serie de tradiciones, de las cuales cuando usted lo lee en los evangelios, Jesús les llama la tradición de los ancianos. El pasaje que leímos ahora, estos 11 versículos, 12 versículos que leímos de Mateo 5, pertenece a uno de los sermones más extensos que existen, hermanos, y tiene que ver con la enseñanza sobre el reino de los cielos que Jesús está introduciendo. Son 3 capítulos que van desde el capítulo 5, 6 y 7. En esos 3 capítulos, Mateo condensa lo que se ha llamado el Sermón del Monte. El evangelista Lucas lo menciona, pero de forma seccionada en diferentes partes de su evangelio. Pero Mateo lo condensa en uno solo, el famoso Sermón del Monte. Yo le voy a enseñar hoy de forma muy rápida lo que contiene de forma general los 3 capítulos. Empieza con las bienaventuranzas y termina con 2 constructores, que Jesús los usa como una ilustración, una símil, un comparativo de la audiencia que está escuchándolo a él. Entonces empieza con Macarius. Macarius es la palabra que ustedes ven en la Reina Valera o en cualquier otra traducción como dichosos, felices, afortunados, dice en otra traducción. En la traducción Reina Valera dice bienaventurados. Esa es Macarius, una palabra muy conocida, y por ahí muy poca gente se llama hoy Macario. Uno de los nombres que lleva el Papa ortodoxo, que se le llama patriarca de la Iglesia Ortodoxa, es Macario. Muy poco se usa ese nombre, pero viene de esa palabra griega, bienaventurados. Tiene más profundidad que la palabra felices, porque usted puede ser feliz con cualquier cosa, pero no necesariamente va a ser bienaventurado. Algunas traducciones son desafortunadas en el asunto en cómo traducen la palabra Macario. Él inicia con esas bienaventuranzas y termina con 2 constructores. En ese bloque de enseñanzas, la primera cosa que Jesús hace, cuando usted lo va a leer a su casa detenidamente, si puede hacerlo hoy o estos días, hágalo. Lo primero que hace él en ese segmento, y Mateo, la primera intención que él tiene es destruir, desbaratar y totalmente, hermano, desafiar las enseñanzas de los líderes religiosos que habían en su tiempo. Jamás, para la expectativa rabínica, judía y hebrea, que para el tiempo de Jesús estaban instalados, o sea, los fariseos y los saduceos, que eran la cúpula religiosa de liderazgo de aquella época, jamás ellos concebían que un pobre fuera bienaventurado. Mucho menos alguien de limpio corazón, porque ellos eran gente profundamente corrupta. Se habían aliado con el poder político y militar, habían sobornado a las personas. Ese es el contexto que estoy compartiéndoles. ¿Dónde surge ese mensaje? ¿Por qué Jesús enseñó de esa forma? Entonces Jesús lo que hace es desafiar toda la enseñanza, mensaje y predicación que había en torno a la expectativa del gran Mesías libertador y rey descendiente de David que iba a llegar. Los saduceos y los fariseos se consideraban, juntamente con los escribas, los depositarios de esa maravillosa enseñanza y una serie de deducciones que ellos habían logrado hacer. Por eso usted va a ver, cuando lo lee detenidamente, todo el Sermón del Monte, empezando en el verso 1 del capítulo 5 hasta el verso 28 del capítulo 7, toda la enseñanza de Jesús deja en ruinas
desautorizada, avergonzada, el tipo de predicación que tenían los rabinos, los fariseos, las deducciones que habían hecho los escribas. En esos 400 años de silencio se elaboraron libros como el Talmud o la Misná, que llegaron a ser superiores que la escritura misma, que la ley y los profetas. Eso era lo que en aquella época gobernaba. Hermano, el hombre tiene mañas que las traslada a través de los siglos y son muy similares. Debido a ese contexto, hermano, debido a ese contexto que yo le estoy mencionando, es que yo decidí tener este tiempo sobre el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Porque hoy, hermanos, en torno al Evangelio y a la palabra de Dios, por lo menos a lo que hemos leído, se han venido desarrollando una serie de enseñanzas que parecieran que son escriturales, pero no están en la escritura. Cuando usted lee tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, hermanos, hasta donde usted pueda, usted tiene que tener siempre presente a la persona de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro y el corazón de la revelación de Dios no es David, ni es Salomón, ni son los 40 años en el desierto de Israel viendo milagros sorprendentes y maravillosos. No es Moisés haciendo grandes maravillas. Tampoco el centro del Evangelio no lo es, hermanos, el diluvio, o las esposas que tuvo Salomón, o de dónde cogió Caín su esposa, o cómo será el anticristo y cuándo irá a aparecer. Toda esa temática tiene su lugar y tenemos derecho a tener esas inquietudes, y no solo a tenerlas, a preguntar, y por qué no también por ahí darse una estudiadita y dejar algún panorama. Pero toda esa información a usted no lo transforma. Escuche esto, hermano. Todo ese tipo de información a usted no lo transforma. Incluso si la persona no está en su corazón bien ubicada y en su mente bien establecida, ese tipo de lagunas que parecen que encontramos en las Escrituras pueden más bien producir algunas reacciones contrarias a su fe. Y si no tiene un acercamiento correcto a través de una guía correcta, usted puede elaborar cosas muy peligrosas. Es lo que hoy tenemos y conocemos como ¿qué? Como las falsas doctrinas. Cuando mira esas historias maravillosas, tenga cuidado de exaltar a David y decir, usted va a ser igual que David. No, hermano, esa aplicación bíblica no es correcta. O usted tiene que ser como Moisés, porque vea qué ejemplo fue Moisés. La enseñanza central es que ellos fueron figuras, fueron sombras, aunque fueron personajes históricos. Todos ellos nos apuntaron hacia el futuro. En el tiempo ellos apuntaron al futuro, hacia alguien, hacia una persona. Y esa persona era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando venimos al Nuevo Testamento, ya a partir del libro de Hechos, ya no apuntan hacia el futuro, apuntan hacia atrás. Aquel personaje llamado Jesús, el Hijo de Dios, pero también Jesús de Nazaret. Era el divino y redentor y salvador, pero también era humano 100%. La clave de enseñanza en la Escritura no es Salomón, ni tampoco es el anticristo. Toda enseñanza en la Escritura tiene como propósito revelar a una sola persona. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más. De hecho, cuando usted empieza a partir desde Adán, y lo menciono una vez más, porque aprendemos por repetición. Cuando usted lee la palabra desde Adán hasta Apocalipsis, el último que pueda estar en Apocalipsis, Dios en su palabra se encargó de un detalle. Anótelo bien. Se encargó de que todos, absolutamente todos
quedaran manchados, excepto uno. Toda la narrativa bíblica, desde Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, los hermanos de José, Moisés, María, Aarón, David, Isaías, Ezequiel, Daniel, Timoteo, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, los que podemos ver que sobresalen ahí, Débora, María, la madre de Jesús. Toda la escritura los muestra como personas manchadas, excepto una. El mismo Jesús, más adelante veremos eso, cuando un joven le dijo, maestro bueno, ¿se acuerdan esa frase? Dice, en cada rodilla le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él no empieza a enseñarle sobre la vida eterna. Lo primero que le responde es con otra pregunta retórica y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y ojo a la frase que sigue. Leemos y no captamos. ¿Por qué me llamas bueno? Ahí Jesús está hablando como un ser humano, el hombre perfecto. ¿Por qué me llamas bueno? Porque solo uno hay bueno. ¿Cuántos dijo Jesús? El Padre que está en los cielos. Cuando usted dice que usted es bueno, usted está con cabeza en la guillotina. En el momento que cualquier hombre diga que es bueno, su cabeza está en la guillotina. Y esa guillotina son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nadie los puede cumplir si no tiene el poder del Hijo de Dios dentro de él. Por eso, hermanos, algunos les dificulta enseñar adecuadamente la Escritura. O sea que entre el Nuevo Testamento, epístolas y el libro de Hechos y enseñanzas nuevotestamentarias, y toda la Escritura del Antiguo Testamento hay 4 libros. Esos 4 libros nos relatan cómo Dios se hizo carne y vino para revelar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación. Y cuando el liderazgo religioso lo escuchó, usted va a ver que ellos no soportaban. Porque Jesús les salió por otro lado con el que ellos no esperaban. Y creo, hermanos, que ese sigue siendo la falencia aún de la iglesia en muchas épocas, desde la Edad Media, desde el año 500 en adelante. Y hoy, en el siglo XXI, más notable es lo que está sucediendo. Hagamos algunas preguntas a ese mensaje. El mensaje de Jesús es un mensaje de éxito, de logros y metas personales. Son preguntas valederas. Pero ese es el mensaje de Jesús. ¿Es eso? El mensaje de Jesús es un mensaje que nos enseña a soñar en grande, tener grandes sueños. Ese es el evangelio. Es un mensaje que nos empodera y nos proyecta a la realización individual. Vino para eso Jesús. Vino Jesús para enseñarnos a encontrar nuestra realización personal. Vino Jesús para empoderarnos, hermanos. Preguntas. Y es mi deber hacérselas. ¿Es un mensaje que nos humaniza más? ¿El mensaje de Jesús es un mensaje que nos hace más humanos? Usted tiene que responder a esas preguntas. Lo puede responder desde una perspectiva personal, propia, antojadiza, o lo puede responder a la luz de algún conocimiento filosófico o consideración personal que usted tenga de la vida. Pero yo esas preguntas las tengo que responder a la luz de las palabras de Jesús y de su enseñanza, y del mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús, hermano, tiene la clave hermenéutica o exegética o la clave de un estudio correcto en los 4 evangelios. Cualquier cosa que usted vea en el Antiguo Testamento y en las cartas tiene que pasar por el colador de lo que dijo Jesús, de cómo vivió Jesús, de lo que enseñó Jesús. Porque Jesús, como dice el canto, es el centro de todo. En el momento en que usted desplace a Jesús, hermano, usted está en un terreno sumamente blando, cenagoso, peligroso.
Por tanto, al pararme aquí, mi anhelo es provocarlo a usted a pensar, a ir a investigar. Y solamente usted decidirá qué hace con la información. Note los pasajes que leímos ahora, hermanos. Quiero tomar como muestra el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al 7. Número 2, vamos a ir luego a Mateo capítulo 13 sobre las parábolas del reino. No es un estudio a profundidad de cada caso porque tendríamos que tomar más tiempo, sino lo que quiero es que caminemos y miremos en cualquier versión. Dios habla hoy, lenguaje actual, versión al día, la palabra viviente, Reina Valera, nueva versión internacional, cualquier versión, lea lo que estamos mirando hoy. Y por último me referiré también al mensaje escatológico de Mateo 24 al 25. Son 2 capítulos que Mateo habla. Y solamente me mantendré en Mateo de forma rápida. ¿Qué es lo que pretendo? Descubrir si en los mensajes de Jesús hay algo de lo que hoy se nos está enseñando a través de la radio, de la televisión y de una buena cantidad de púlpitos. Ayer, por cierto, me mandaron un pantallazo de alguien que tiene Facebook y un reconocido líder estaba enseñando que era el día 17, ayer, y era un día de oración especial. Y hermano, cuando usted dice, y la expresión de lo que el hombre pedía que oráramos, no hay ni un solo modelo, ni en Moisés, ni en Abraham, ni en David, ni en los profetas, ni en Jesús, ni en Pablo, en cómo se debe de orar de esa forma. Usaba la palabra para erradicar. Hermano, la oración no es para erradicar. La oración es para tener compañerismo con Dios, conectarme con Dios y que su palabra se haga viva en mí y exponerle una serie de peticiones importantes para el propósito de Él en mi vida. Algo así como mandatos. Se está enseñando hoy a la iglesia que la oración es para mandarle a Dios qué debe de hacer. Vayamos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia con lo que acabamos de leer, las bienaventuranzas. Número 2, al final del versículo 12, usted va a ver que en el versículo 13, 14 y 15, Jesús va a hablar de la sal y de la luz. Y Él va a usar el término porque está hablándole a los discípulos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Sal y luz no tienen nada que ver con éxito. Sal y luz tienen que verse en el contexto del cual Jesús está hablando ahí y qué tipo de enseñanza está hablando. La sal es para preservar y para dar sabor. La luz es para alumbrar, para iluminar. Tu vida, más que iluminar con cosas, está hablando de principios. ¿Por qué? Por lo que dice las bienaventuranzas. Cuando los fariseos y los religiosos escucharon la primer bienaventuranza, se les cayó las medallas de la imagen que tenía sobre Jesús. Porque lo primero que Jesús hace en la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu. Note la palabra bien, en algunas versiones dice, dichosos o felices los que reconocen su necesidad espiritual. Algunas versiones lo traducen más profundamente y dice, dichosos, felices los que reconocen su bancarrota espiritual. Con esa primera declaración, la audiencia es choqueada. Y dentro de esa audiencia, los primeros que son golpeados son el liderazgo, porque el liderazgo había desarrollado todo lo que se llama una autojustificación. Por eso usted va a ver en los evangelios que Jesús describe a los líderes como sepulcros blanqueados, porque eran gente de pura apariencia. El énfasis de ellos era lo externo y no realmente las cosas que son prioritarias para la vida. Por eso luego, después de que dice bienaventurados o dichosos los pobres, Él dice bienaventurados los que lloran, los que sufren. Toda esta gente, hermano, era gente desechada en el tiempo de Jesús. Eran signos de debilidad, de impotencia. Y para la época de Jesús nada de eso se enseñaba. Mansos, dominio propio, mansedumbre, recibirán la tierra por heredad. Y usted ve que a cada una
de esas condiciones, a esas condiciones Jesús les da una promesa que jamás, hermano, como que el reino de los cielos va a ser de los quebrados espiritualmente, de los que reconocen su necesidad. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. El secreto, según Jesús, para ser bienaventurado es que todos los días usted sea dependiente de Dios. Que todos los días usted reconozca que usted anda en una miseria, que por sí solo usted no tiene ningún poder. Ese es el secreto que está detrás de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, y ahora él usa una símil de justicia. Los anhelantes de que las cosas sean equitativas, que haya equidad, que haya justicia para cada persona. El que anhela vivir en buena relación con todos los demás. Que el pobre tenga su comida igual que el rico. Que haya vestido para todos. Que haya equidad, estabilidad, bienestar. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón. Note, hermano, que Jesús no empieza su sermón enseñando obras. El sermón de Jesús no empieza a hablar de obras. Ahora, esto quiere más tiempo. ¿Dónde está Jesús? En un monte. ¿Quién está? La multitud está abajo y unos cuantos discípulos sentados con él ahí. Ese es el cuadro que nos presenta Mateo. ¿Qué es lo que Mateo está tratando de enseñarle a los judíos y hebreos? Está tratando de darle la imagen de uno hacia muchos siglos atrás que había estado en un monte y que también trajo mandamientos. Está la imagen que quiere mostrar Mateo. Este es el otro Moisés que venía con una ley superior. Este es el otro Moisés. No tengo tiempo para explicarles mucho eso. Pero cuando usted compara esto con Éxodo capítulo 20, eso es, hermano. Mateo está presentándole a los judíos y hebreos, este es el que Moisés habló. Mírelo, está en el monte, ahí está. Y como Moisés también trajo del monte los 10 mandamientos, aquí está este dándonos las nuevas palabras que regirán el reino de Dios. Ese reino tan ansiosamente esperado. Él hace un comparativo del Moisés, que fue el gran legislador y el gran admirado del pueblo de Israel. Ahora lo miran en una montaña. Ese es. El problema es que no llegó en caballo blanco, ni con espada, sino que llegó con principios que antes de transformar la sociedad y antes de transformar la condición económica y social, él primero viene a transformar los corazones. Y usted y yo hoy estamos desafiados. Porque la mayoría de hoy en el cristianismo lo que se predica no es tanto de adentro, sino de afuera. No sé de dónde cogemos. Pastor, ese pasaje ya yo lo sé. Yo sé Josué 1:8. Yo lo sé, hermano. También sé Salmo 1, también lo conozco. Y sé que es favorito de muchos porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esos pasajes están en el contexto de la cultura hebrea y de algunos planes que Dios tenía con ellos como nación. Y no pueden ser trasladados a la iglesia porque la iglesia no somos hebreos. Somos una combinación de muchas razas, culturas y condiciones sociales. Y hay que tener cuidado cómo manejamos alguna temática del Antiguo Testamento y la acomodamos muy convenientemente a cada uno de nosotros. Y eso hay que tener cuidado. Y Jesús era hebreo. Y Jesús conocía lo que dice Josué y lo que dijo el Salmo y lo que dice el profeta Isaías y lo que dice. Jesús conocía todo el Antiguo Testamento. Pero él no llegó con las falsas expectativas que habían. Él le salió con lo vital, con lo fundamental, con lo que verdaderamente identifica a un verdadero bienaventurado. ¿No dice el Salmo, ¿ves? No empieza el Salmo 1 con eso. Bienaventurados los... Ahora él está yendo más profundo. La bienaventuranza suya no está en lo externo del disfrute material. La bienaventuranza suya está en lo interno, en una transformación de vida. Si usted no está siendo transformado, usted no conoce el Evangelio.
Y esto es lo que él vino a hacer, sal y luz. Luego, él habla de algo muy interesante. No penséis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en el verso 20 del capítulo 5, Jesús dice algo sumamente interesante. Les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y con eso Jesús nos amarra. Porque la pregunta es, ¿cuál era la justicia de los fariseos y escribas? Lo que supuestamente ellos interpretaban de la ley. Y por eso Jesús dijo, esa justicia, si ustedes quieren, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, nos empieza a dejar a todos en impotencia total. Después de que él aclara eso, oiga qué interesante, usted va a seguir leyendo el capítulo 5 y usted va a ver que varias veces Jesús dijo, habéis oído decir, pero yo os digo. ¿Y usted cree que Jesús está contradiciendo lo que Moisés dijo? No, porque él hubiese dicho, está escrito. Pero Jesús nunca dijo, está escrito. Jesús dijo, habéis oído decir. Era todo lo que para el tiempo de Jesús había de la religiosidad interpretado de la ley de Moisés. Entonces Jesús lo que empieza es a echarse abajo todo el montón de tradiciones que habían y conceptos erróneos sobre la ley de Moisés. Y por eso dice, pero yo les digo, oísteis que fue dicho, todo aquel que codiciare a la mujer de su prójimo, comete, ¿qué? Adulterio. Pero yo les digo, ¿y qué fue lo que dijo él? Ya no es ir al lecho matrimonial, todo aquel que mirare para codiciar. La ley estipulaba el acto pecaminoso como un hecho inmediato que se hacía. Jesús nos enseña y nos desnuda y nos dice, el pecado no está en la acción, el pecado está de donde surge, del corazón. Y usted y yo quedamos todos y todas con la lengua amarrada y las manos para atrás. Impotentes. Esto es como empieza él. Él empieza a elaborar su famoso sermón. Note que a partir del capítulo 6, él va a hablar de una serie de prácticas que la religiosidad de su época practicaban, como la limosna, la oración y el ayuno. Y usted va a ver, cuando ayunen, no sean como los, y usaba una palabra, los artistas, que es la palabra hipócrita, traducida es artista. Se habían convertido, hermano, en gente de pura apariencia. Entonces, cuando había que dar limosna, tocaban una trompeta. Que hay una costumbre, anunciar, como ahora, a la hora de la ofrenda. Entonces, nuestro hermano fulano va a pasar para dar él hoy la ofrenda de 100,000 colones. Luego el que va a pasar fulano, el otro de 50,000. Los de 1,000 se esperan, por favor, al final las recogeremos. O sea, habla de tocar trompeta, había todo un anuncio. La oración, ellos la hacían en público. Y se amarraban una serie de pasajes bíblicos de la ley en la frente y en el brazo. Y se ponían un toldo encima. Y ahí estaban orando. Durante todo mundo los viera. Pero Jesús dijo, pero tú, entra a tu aposento. Cerrada la puerta detrás de ti. Y tu Padre que ve en secreto. O sea, no es ir a pegar gritos, hermano, al cuarto para que vean o escuchen los demás que usted está orando. Es un tiempo de intimidad con Dios. Jesús, la cosa que empieza a hacer es, no solo note, Él va a empezar a desbaratar, a desvirtuar, a quitar totalmente el fundamento de la gran cantidad de enseñanzas que en su tiempo estaban populando. Cada cosa que Jesús dice en el Sermón del Monte desnuda, hermano amado, a su audiencia original, como hoy también. Cuando el evangelio se predica de forma correcta desde una televisión o radio o un púlpito, queda desnuda la gente, porque el evangelio tiene dos verdades. ¿Quiénes somos nosotros en nuestra condición miserable? Y la segunda verdad es, ¿qué hizo Dios por medio de su Hijo a favor de nosotros? O sea, usted y yo somos, como dice el canto, inmerecedores. Pero hoy, por eso quería tomar tiempo. Casi todo se centra en usted, en mí. Es un evangelio antropomórfico.
O sea, Dios y su enseñanza gira en torno a nosotros. ¿Quién te dijo que no puedes ser grande? ¿Quién te dijo que no puedes elaborar grandes sueños? Jesús. Jesús lo dijo. ¿Cómo? En verdad le digo, si alguno de ustedes me sigue y no toma su cruz, no puede ser. ¿Y cruz significa? ¿Qué significa cruz? Yo sé que algunos le están poniendo a la cruz aire acondicionado en estos días. Yo sé que en estos días alguien le está poniendo a la cruz, hermano, perfume de gardenias. Le están poniendo muchas cosas, no, hermano. Cruz significa muerte. Y muerte a mi ego, a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo. Note, limonas, oración y ayuno. Y luego Jesús empieza a hablar de las riquezas y del afán diario. Esa palabra afán significa ansiedad. Es que usted y yo no tenemos el equilibrio para dedicarnos adecuadamente a las labores del día a día, bajo la guianza, ayuda y bendición de Dios, sino que esas cosas nos dominan, nos gobiernan, y vivimos pensando en qué comer, en qué vestir, en qué tener, cómo adquirir más. Y ese es su mensaje, hermano. El que va a capítulo 6 de Mateo, usted va a tropezar. Y es donde el Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros. Pero el secreto, vuelve a poner el secreto él, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué estará ahí? ¿Cuánto le dedica a usted de tiempo a la comunión con Dios y a su palabra? ¿Cuánto tiempo dedica usted para meditar reposadamente en Dios? Para desconectar celulares, para desconectar tabletas, televisores, pantallas, para desconectarse los chiquillos o la doña y algunos asuntos laborales, porque todo tiene su tiempo. Y usted dice, no, este es tiempo para Dios. Vea, pastor, estoy aquí hoy, solo hoy. Esto es un rato nada más que venimos, hermanos. Y esto es cuando habla de las riquezas y del afán. Y por eso en el verso 33 del capítulo 6 termina diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y pareciera que todos tienen subrayado con mayor fuerza el mejor color, la última parte del pasaje. ¿Cuál es? Y todas las demás cosas serán, no son la prioridad, hermano. Pero hoy hemos invertido, buscad primeramente la añadidura. Y si os queda tiempo, el reino de Dios y su justicia. Así lo leemos hoy. Hemos desvirtuado la palabra. Eso no dijo Jesús. Y cierra ahí en el capítulo 6, versículo 33, sobre el asunto del tener, del poseer. Y usa al más grande millonario rey que existió. ¿No ha puesto atención a eso usted? Cuando él habla del afán y la ansiedad, ¿cuál es la símil comparativo o personaje histórico que Jesús usa? No usó a Moisés, ni a David, ni a Isaías, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Adán. Jesús usó ¿a quién? A Salomón. El Bill Gates, bueno, 5 Bill Gates era Salomón en su época, donde la plata era escoria, puro oro. Y él usa, ni aún Salomón se vistió. Y lo comparó ¿con quién? A Salomón. Por eso no estoy entrando en detalles, hermano. Lo comparó con los lirios del campo. Ni Salomón se vistió como teniendo todo Salomón. Jesús dijo que no se vistió ni como el lirio del campo que hoy es. Y todos los que tenemos lirios saben, hermano, qué cosa más linda de variedades de lirios. Pero esos lirios son flor de un día nada más. Pues eso es lo que usted es y lo que es este mundo en el sistema financiero y material. A la luz del reino de Dios y su justicia es como un lirio. Se seca muy pronto. Muy pronto. Y esto es lo que Jesús quería ubicar. Y mientras que los fariseos y escribas oían toda esa disertación, los dientes de ellos crujían. Este nos está echando a perder el negocio. Porque ellos se habían aliado con las fuerzas políticas. Tenían el control sobre las viudas.
tener el control sobre los huérfanos, tener el control sobre la gente. Lean bien los evangelios, o no me diga que está leyendo un libro de éxito por algún famoso cristiano o escritor. El libro de los libros. Y estos días, tome tiempo, pase conmigo los evangelios. Voy a dedicar tiempo a seguir las pisadas de lo que el pastor está predicando, a ver si es así. Pero no se salga de los evangelios. Pase, y ojalá que venga adelantado cuando yo ya vengo aquí. Y luego en el capítulo 7 empieza con aspectos, todos tienen que ver con actitudes, hermano. Todos tienen que ver con asuntos del corazón. Todos tienen que ver con motivaciones internas. Habla del no condenar a los demás. De que antes de que yo pueda corregir a los demás, yo debo sacar la tuca que tengo en mi ojo. Antes de sacar la basurita que tiene mi hermano. Mi hermano tiene una basurita a la par de la tuca que yo tengo. Es una tuca. Usa la palabra viga. ¿Por qué? Porque somos juiciosos con los demás y misericordiosos con nosotros. Y debe ser al revés. Misericordiosos con los demás y juiciosos con nosotros mismos. Después de ahí, note el contexto. Que es uno de los pasajes que más se usa muchas veces hoy de pedir correctamente. Cuando usted lee el contexto, aprende cómo debe de pedir, porque vuestro Padre que está en los cielos no les dará mejores cosas. Ustedes siendo malos. Pero ¿de cuáles cosas está hablando ahí? De las cosas que van a llevar gloria y propósito a Él. Y cosas que no vienen a satisfacer mi ego ni mis caprichos, sino cosas que van a engrandecer el avance del reino de Dios y no engrandecer mi casa. Porque luego Él pasa a partir del versículo 15 y dice en el capítulo 7, entrad por la puerta estrecha. Porque angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan el camino y la puerta hacia la vida. Pero espacioso y amplio es la entrada a la perdición. Y muchos. Hermanos, tengo malas noticias para ustedes. Esto no es de multitudes. Esto es de pocos. Pastor, yo veo multitudes. Usted ve multitudes como las vamos a ver en los domingos que vienen, buscando pan y milagros, pero no siguiendo a Jesús para tener una experiencia personal con Él. Las multitudes buscan ser satisfechas, saciadas en sus anhelos y deseos. El discípulo no, el discípulo aprende a vivir como su maestro. La pregunta es, ¿usted es un religioso, un discípulo o uno de las multitudes? Porque son los tres tipos y grupos que más adelante voy a enseñarles. Hay tres grupos que se dan en los evangelios y que seguían a Jesús. Los discípulos, los religiosos y las multitudes. Las multitudes para ser sanadas y alimentadas y saciadas. Los religiosos para ver dónde se equivoca. ¿Qué parte de la Biblia cita mal? ¿Qué parte de la ley no declara bien? ¿Qué pensamiento no está correcto con lo que hemos aprendido? Esos son los religiosos. Dice que siempre iban detrás de él para tentarlo, para ponerlo a prueba, para cazar alguna palabra que había en él. Y luego dice, sus discípulos. Los que hicieron el milagro de él en sus manos, en las manos de los discípulos, se multiplicó el pan. Fue un discípulo el que le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y caminó en las aguas, se hundió, pero aprendió la lección a no ser orgulloso. Llegó estilando a la barca, sí, pero caminando sobre las aguas con Jesús. El discípulo es procesado. Y por eso él termina hablando de aquellos árboles. Primero usa la puerta estrecha, la puerta angosta. Y luego usa los árboles. No es buen árbol el que da mal fruto, ni mal árbol el que da buen fruto. Y es cuando dice, por sus frutos los conocerán. Y termina su sermón hablando, cuídense de los falsos maestros. Porque por sus frutos
Usted no es conocido por la cuenta del banco que tiene. Usted no es conocido por la marca de ropa que usa. Usted no va a ser conocido por el tipo de compañía que maneja, ni puesto que tiene en el gobierno, ni por la pensión que tiene. Usted no va a ser conocido por el tipo de amistades que tiene. ¿Cuánta gente tiene en Facebook y en Twitter y en Instagram? Usted no va a ser conocido por nada de eso. Jesús dijo, por su fruto. Y fruto no es algo que yo produzco por mí mismo. El fruto lo produce la savia, la vida que está interna en el árbol, la naturaleza propia. Por eso el fruto será bueno o será malo. Y esa vida solo la puede producir el Espíritu de Dios en nosotros. Buscamos ser buenos porque sabemos que somos malos. Esto no es de ser bueno o malo. Esto es de saber si tenemos la savia de nosotros, de Dios en nosotros. ¿Cuál es la savia? La persona del Espíritu Santo en nuestra vida, que produce, más el fruto del Espíritu es. Jesús dijo, por sus frutos. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:16. El fruto lo produce el Espíritu Santo. Las obras las hago yo. La religión te enseña a hacer obras. Pulsela para ver si la pega, porque de todos modos hay un lugar intermedio. Se llama purgatorio. Y en el purgatorio y si rezan bastante aquí afuera, puede que lo saquen de ahí y llegue al cielo. Todo eso es herejía. Todo eso es mentira. Todo eso es embuste. Como embuste es todo lo que te dicen de que eres algo especial y que Jesús es el Aladino de la lámpara maravillosa. Solo pídele y Él transforma tus grandes sueños en realidad. Eso es lo mismo que había en la Edad Media, pero es el mismo mono con diferente collar para engañar. Mire hoy, vaya a su casa, voy a ir a la casa a ver si es verdad lo que el pastor está hablando ahí. ¿Y con qué termina hoy? Con dos constructores, note, dos caminos, dos puertas, dos tipos de personas, dos constructores, dos árboles, note eso. Mire, dos árboles, dos caminos, dos puertas, dos constructores, dos tipos de personas, dos materiales para construir. Uno construyó sobre la arena, el otro construyó sobre la roca. Y a los dos les va a pasar lo mismo, ríos, vientos, tempestades van a venir a golpear. A los dos les va a pasar lo mismo según Jesús, pero solo uno prevalecerá. Este es el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje que estamos leyendo en estos días? ¿Cuál es el Jesús que usted está concibiendo? ¿Cuál es el Jesús que a usted le gusta que le prediquen y le enseñen? Vaya hoy a su casa, como buen bereano que debe de ser. Bereano, dije. Hermanos de Berea, Hechos 17:10. Y usted tiene que ir a escudriñar si esto es así. A menos que usted diga, pastor, vea, yo le respeto, muy lindo, pero la verdad es que me estás yendo muy bien haciendo lo que estoy haciendo con la gente que estoy escuchando. No hay problema. Disfrute todo lo que pueda aquí. Porque el que busca su mejor vida ahora aquí es porque va para el infierno. Su mejor vida no está hasta aquí. Jesús nunca enseñó que la mejor vida está aquí. La mejor vida es la vida eterna. Y cuando Él venga en gloria a establecer su reino por la eternidad aquí. Por ahora habrán ratos de bendición y habrán ratos un poquillo medios embarrialados también. Tengan cuidado, hermanos, que estamos escuchando. Esto es el mensaje. Famoso sermón del monte. Vaya y dijéralo. Nada, habló Jesús de grandes logros en la gran introducción de lo que debe ser los principios del reino. Es uno de los primeros mensajes con el que Él sale a las multitudes y los sorprende a toda la audiencia. Por eso al final dice, noten el capítulo 7, verso 28. Y se admiraban de su doctrina y decían, este habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Note, al final, este habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Mi autoridad no es el conocimiento de la escritura que yo tengo.
Mi autoridad es centrarme en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es mi autoridad. Jesús es la roca inconmovible de los cielos.